Reflexiones reavivados. Reflexiones basados en nuestro estudio diario del reavivado por su palabra. Yo soy Elias Gómez. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. En este capítulo vemos un tema muy interesante, del versículo 1 al versículo 12. Los fariseos vienen e intentan tentarle a Jesús y le hablan acerca del divorcio y le preguntan si el divorcio es bueno o no es bueno, si el divorcio lo instauró Dios o no. Pero Jesús le responde y le dice en el versículo 6: así ya no son dos sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio? Verso 8: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio, es decir, en la creación, no era así. Es decir, Jesús le dice que el divorcio llegó a existir por la misma dureza del corazón, por la misma insensatez del corazón. Algunas personas se casan sin antes conocer muy bien a su pareja, a su novio. Algunas personas se casan sin mucha precaución. Tiempo después descubren que el hombre con el cual se casaron es alguien violento, de un corazón duro. También sucede de que algunas personas se casan, pero todo marcha bien, todo es felicidad, pero luego el corazón pecaminoso toma riendas y el hogar se destruye. Por lo mismo, como dureza del corazón, llegó a existir el divorcio. Pero los planes de Dios era que no fuese así desde un inicio. En el jardín del Edén, Dios instauró el matrimonio y que no hubiera el divorcio. Luego, en el versículo 13 habla acerca sobre la bendición de los niños. Jesús dice, verso 14: dejad a los niños venir a mí y no los impidáis, porque de los tales son como ellos en el reino de los cielos. Es muy curioso que el tema de los niños viene inmediatamente después del divorcio. ¿Por qué? Porque los niños son los más afectados cuando se trata de un divorcio. Así que la dureza del corazón, el corazón perverso y pecaminoso del ser humano, de los padres, de los esposos que se están divorciando, afecta a los niños. Pero los niños encuentran salvaguardia, protección, si desde muy pequeño lo has instruido acerca del amor de Dios. Bueno, luego en el versículo 16 al 22 se habla acerca del joven rico. Un joven muy devoto se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice: ok, muy bien, ¿ya guardaste los mandamientos? ¿Ya guardaste? Entonces el joven rico le dice: ¿cuáles? Y no es casualidad que le pregunta cuáles, porque los judíos tenían mandamientos por todo lado. Ellos tenían más de 300 mandamientos, ¿no? Para toda cosa había un mandamiento. Pero Jesús se enfoca diciéndole los mandamientos divinos, no los mandamientos que los fariseos han creado, sino los mandamientos divinos. Es decir, no cometerás adulterio, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etc. Los 10 mandamientos. Entonces el joven rico le dice: sí, maestro, los conozco muy bien, incluso los guardo desde que soy. Todos los he guardado. No hay ningún mandamiento que me la haya olvidado. Pero este joven había guardado los mandamientos de una forma superficial. Pero Jesús sabía que en su corazón necesitaba entender que los 10 mandamientos tienen un significado más profundo. Por ejemplo, no solamente se trata de no matar, sino también se trata de no matar las emociones de las personas, de no herirlas.
No se trata no solamente de no cometer adulterio, sino se trata de no fornicar. No se trata solamente de no hacer una imagen y idolatrar una imagen, sino también se trata de no hacernos una imagen propia a nosotros mismos, endiosarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, hay muchas cosas que los mandamientos tienen un significado mucho más profundo. Y es por esto que Jesús le dice, ok, tú dices que has guardado todos los mandamientos, entonces se supone que estás listo para dejar todo. Ve, anda, vende todo, deja todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces sígueme. Jesús le estaba haciendo incluso una invitación para ser su discípulo. Pero el joven rico entendió que no había guardado los mandamientos como tal y que había mucho por hacer. Él se entristeció porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas y su corazón egoísta no le dejaba desprenderse. Y bueno, no se trata de que la salvación es meramente por obra, sino que Jesús le estaba dando una lección acerca de la salvación. Y bueno, luego en el versículo 23, los discípulos se ven asombrados. Se ven asombrados por lo que Jesús le dijo al joven rico. Y es por eso que los discípulos le preguntan, entonces maestro, entonces ¿quién podrá salvarse si es complicado seguirte? Pero Jesús le dice, mira, para el ser humano es difícil, pero para Dios nada es imposible. Si el ser humano confía en Dios y se aferra a las promesas divinas, la salvación no es cosa difícil. Por tanto, le dice, es más seguro de que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. No es de que los ricos se van a perder, sino de que Jesús le dijo en el sentido del joven del rico, de la historia, ¿no? Los camellos entraban en el ojo de una aguja, es decir, las puertas árabes tienen una especie de forma de aguja, y un camello entra de forma tranquila, siguiendo a su líder, de forma tranquila, porque no tiene nada que le ate. En cambio, un joven rico sabe que está su líder, sabe que está su maestro, su salvador ahí adelante, pero sus riquezas le impiden avanzar. En otra palabra, los camellos son más obedientes que un ser humano. Muy curioso. Es por eso que Jesús dice en versículo 29, en verso 29, y todo el que deja casas, hermanos, padre o madre, esposa o hijo, tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Jesús le dice, el que no me ama más que sobre todas las cosas, no puede obviamente seguirme, no puede obviamente entender la salvación y por lo tanto ser salvo. Pero Jesús al final dice que muchas personas son llamadas, pero al último van a entender, ¿no? Porque la dureza del corazón es así. Pero va a haber personas de que serán predicadas últimamente, pero al instante aceptarán el evangelio. Muy interesante esta parte. Muy interesante. Bueno, esto fue el Reavivados por su palabra. La lección del capítulo 19. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas la paz del cielo. Chao.